Más adelante en KTVB en español, una ciudad aquí en Idaho se ha reportado con un alto crecimiento en los últimos años. Y el miércoles será uno de los días más cálidos de la semana, con temperaturas subiendo 3 a 6 grados más que el martes. Y además no se puede perder los detalles de una distribución de comida este jueves, lo que necesitas saber enseguida. Bienvenidos a su noticiero local KTVB en español. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Brenda Rodríguez y comenzamos con una noticia nacional. Pocas horas después de que Irán lanzara misiles sobre una base militar de los Estados Unidos en Qatar, el presidente Trump anunció que hay un alto al fuego vigente entre Israel y Irán, con ambos países confirmando que han llegado a un acuerdo. Nuestra reportera Leslie Macías nos tiene más detalles. El presidente Trump dice que el alto al fuego entre Israel e Irán han sido restablecido y que Israel ha detenido un ataque que tenía planeado. La decisión se tomó tras una llamada entre Trump y el primer ministro israelí Netanyahu. Pero horas después, Israel acusó a Irán de violar la tregua con el lanzamiento de misiles. Irán lo negó y culpó a Israel. Trump asegura que les dijo a ambos países no más guerra y que contactaron a Qatar para ayudar a calmar las tensiones. That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. These guys got to calm down. Ridiculous. El alto al fuego se produce tras el ataque de Irán contra tropas estadounidenses en Qatar, en represalia por los bomberos de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes. Ningún estadounidense resultó herido. El presidente Trump tiene previsto abordar el conflicto hoy en la cumbre de la OTAN en los Países Bajos. Y relacionado con esto, contactamos a la delegación congresional de Idaho, pero solo recibimos respuesta del senador Mike Crapo, donde demostró su apoyo hacia el presidente Donald Trump. En un comunicado a KTVB dijo: la diplomacia del paz a través de la fuerza del presidente Trump está funcionando, enfría las tensiones en Medio Oriente, es positivo para la seguridad de los estadounidenses, tanto dentro como fuera del país. Felicitó al presidente por su firme liderazgo al lograr un acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán. Se ha reportado nueva información sobre la búsqueda de Travis Decker. Por primera vez, las autoridades reconocen que la posibilidad de que Decker ya no está con vida. Por el momento, los recursos de búsqueda se dirigen a labores de recuperación del centro de Washington. Esto según un nuevo comunicado emitido por la oficina del alguacil del condado de Kittas, una de varias agencias que continúan activamente con esta búsqueda. Decker enfrenta cargos por asesinato de sus 3 hijas pequeñas, que son Peyton, Evelyn y Olivia. Y a pesar de haber recibido docenas de pistas, las autoridades informan que no hay evidencia clara de que Decker esté vivo, y que se encuentre en esas zonas. Las autoridades insisten que la búsqueda sigue activa y piden al público que compartan cualquier información que pueda ayudar en este caso. En otras noticias, la semana pasada el Departamento Correccional de Idaho informó que una persona bajo supervisión apuñaló a un oficial. Según la agencia, el ataque pasó durante un arresto planeado. Afortunadamente, el oficial no resultó gravemente herido y se espera que se recupere por completo. El departamento señala que este tipo de situaciones reflejan los riesgos que enfrentan los oficiales todos los días en su trabajo. Por ahora no se ha revelado la identidad del oficial ni de la persona detenida. La policía de Caldwell sigue investigando este caso. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hablemos del tiempo y las condiciones para esta semana. El día de hoy será más caluroso, con temperaturas que subirán entre 8 y 10 grados. En el Valle del Tesoro podemos ver que se alcanzaron las temperaturas máximas arriba de los 80 grados. En el Valle Mágico las temperaturas van a disminuir por debajo de los 80 y
y los valles de las montañas esperan las temperaturas alrededor de los 70 grados. Hoy por la tarde hay una ligera posibilidad de tormentas en el sur del condado Twin Falls. La probabilidad de tormentas es de un 20% con ráfagas de viento de hasta 30,000 millas, por eso es que todavía hay que estar en advertencia. Pero en el Valle del Tesoro, el miércoles será el día más caluroso de la semana con máxima cerca de los 90 grados. El jueves usted podrá ver el cielo un poco nublado y posibles lluvias dispersas en las montañas centrales, pero para el fin de semana aliste su parrilla para esa carne asada porque las temperaturas van a volver a lo normal con los 80 grados. Eso es todo por ahora. Pasemos con Brenda. Gracias, Gabriela. Cambiando de tema, el Banco de Alimentos de Idaho tendrá una distribución de comida esta semana y nuestra reportera Leslie Macías habló con los organizadores de este evento para saber más de lo que se espera. Y Leslie, ¿qué nos puedes contar sobre este evento? Este evento forma parte de las 50 distribuciones de comida en todo el estado de Idaho. El programa lo han estado realizando desde hace varios años. Es una iniciativa que les ha permitido llegar a las zonas más rurales del estado, a lugares donde tal vez no existen despensas con un edificio permanente. El Banco de Alimentos de Idaho estará dando comida como manzanas, papas y otros productos agrícolas. Miembros del Banco de Alimentos de Idaho nos cuentan un poco sobre la importancia de eventos como estos y especialmente en Idaho. Escuchemos. Sus esfuerzos, ellos han podido ofrecer acceso a alimentos a comunidades que de otra manera tendrían muchas más dificultades para obtener ayuda. La comida se repartirá el 26 de junio desde las 11:30 hasta la 1:30 o hasta que se acabe la comida. Si usted tiene preguntas del evento, habrá más información y números de contacto en nuestra página web ktvp.com/español. Sí, bueno, y no pudimos escuchar el audio ahí, pero tendremos esa información, todo lo que necesita saber en nuestra página ktvp.com/español. Y Leslie, también esta es una oportunidad, no nomás para recibir esa comida, pero para también donar si pueden en estos momentos. Toda esa información pueden encontrarlos en nuestro sitio web ktvp.com/español. Gracias, Leslie. Y ahora hablemos de un lugar aquí en Idaho que se ha clasificado como una de las ciudades donde se ha reportado un gran crecimiento. Y nuestra reportera Gabriela López nos tiene más detalles. Gabriela, ¿de cuál ciudad se trata? Bueno, muy buenas tardes, Brenda. Se trata de la ciudad de Caldwell, donde se ha visto un gran desarrollo. Hablé con algunos residentes e incluso el alcalde de la ciudad. Escuchemos. Caldwell está creciendo muy rápido, el más rápido en el estado y uno de los más rápidos en el país también. La población de Caldwell ha aumentado más de 20% entre los años 2020 y 2024. Esto comparado a otras ciudades como Kuna, Post Falls, Meridian y Nampa, donde también se ha visto una expansión demográfica. Como el Highway 2026, el Highway 55, estos lugares han sido mucho del crecimiento aquí en Caldwell, porque es cerca del Interstate 84 también, y hay mucha gente que quieren vivir cerca de ella. Martín Carrión ha vivido en la ciudad desde el 2025 y asegura que se ha visto un gran desarrollo. La urbanización, mucha gente, más negocios, se ha visto un poco mejor. Él ha trabajado 19 años en la panadería mexicana Bakery y piensa que este crecimiento ha generado varias oportunidades para todos los habitantes. Nos ha beneficiado en el sentido que al llegar más personas, al crecer más el pueblo, obviamente definitivamente hay más oportunidad para todos, tanto como los que llegan, tanto para los que ya estamos aquí. Oportunidades que llevan a que otros emprendan negocios como Mario Sandoval, quien en el 2008 se convirtió en dueño de la peluquería Uppercuts. Tenemos una peluquería pequeña en la cual nada más era yo y una persona más. Y conforme la comunidad sigue creciendo, su negocio ha evolucionado. Pues ahora llegamos al punto de que somos de 10 a 12, 13 peluqueros que estamos siendo empleados. Los habitantes confían que este desarrollo impulse a más cambios positivos en el futuro. Yo pienso de que obviamente si está viniendo más gente se están recolectando más taxas y esos taxas se tienen que usar en lo que se ocupa. Porque con el desarrollo también vienen altibajos en el crecimiento. También crece el crimen
y crece la necesidad para policías, crece la necesidad para maestros en escuelas. Está bien que está creciendo, nada más esperamos de que ese dinero se ponga en el uso correcto. Pero el alcalde afirmó encargarse de hacer de la ciudad un lugar de inclusión. Entonces yo creo que vamos a continuar de crecer en nuestra población y queremos de continuar de hacer buenas cosas aquí, cosas de diversión para la gente. Bueno, y muchos de los residentes expresaron que Caldwell se ha convertido en un nuevo hogar para ellos, pero también esperan que con este desarrollo se tomen las decisiones correctas. Gaby, ya sé que lo mencionaste en tu historia, pero ¿de qué se trata esas decisiones correctas? Sí, bueno, pues los residentes me dijeron que cuando más gente llegue a la ciudad va a haber un requerimiento de más policías, más maestros para que los niños puedan aprender y pues este movimiento de personas viniendo más a la ciudad va a requerir de más apoyo viniendo desde el alcalde hasta entre ellos mismos los residentes. Sí, bueno, gracias por esa información. Bueno, preste mucha atención porque se ha detectado altos niveles de E. coli en el estanque principal del Parque Esther Simplot. Esto según el Departamento de Parques y Recreación de Boise. Las autoridades pusieron letreros, ahí que están viendo en su pantalla, de advertencias alrededor del llamado estanque 1 para alertar a los visitantes de que esos niveles de bacteria superan las normas estatales. Las autoridades ya están trabajando para mejorar la calidad de agua y van a retirar los letreros en cuanto los niveles cumplan con los límites permitidos por el Estado. Pasamos a otros asuntos. Los trabajadores de Albertsons en Boise y Nampa han autorizado una huelga por prácticas laborales injustas, como le dicen ellos. El sindicato que los representa dice que la votación contó con un apoyo potente. La decisión de ir a huelga se tomó la semana pasada mientras las negociaciones con Albertsons continúan. El sindicato señala que una de sus demandas principales es un aumento de salario. Hemos intentado contactarnos con un portavoz de Albertsons para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta. Y un informe sobre el presupuesto estatal presentado a fines del mes pasado muestra que los ingresos de proyectos del estado de Idaho están a $141 millones por debajo de la meta establecida por los legisladores. Estamos hablando del dinero que entra al estado. El informe, justo con el documento interno del jefe del presupuesto del gobernador, generó dudas sobre posibles recortes y situación financiera de Idaho. Sin embargo, la jefa del presupuesto asegura que no están preocupados por la posición financiera del Estado. Ella menciona que cuentan con cientos de millones de dólares en reservas, además de ingresos sólidos en áreas clave. Aumento de los ingresos tanto en impuestos sobre las ventas como sobre la renta. Observamos un aumento de aproximadamente el 6% en las retenciones, lo que indica que los salarios y los ingresos familiares se mantienen sólidos. Por lo tanto, desde una perspectiva económica, no nos preocupa el presupuesto. Solo queremos asegurarnos de que estamos alineados con los ingresos que, como gobierno, podemos gastar. Agrega que la preparación para posibles recortes responde a una perspectiva de planificación, ya que los costos están cambiando al nivel federal. Dejó claro, por ahora ninguna agencia ha sido solicitada para presentar recortes en sus presupuestos. Cambiando de tema, el Departamento de Transporte de Idaho quiere escuchar tu opinión sobre la posible construcción de un nuevo puente sobre el río Snake en el Valle Mágico. Hace años que comenzaron de hablar de agregar otro puente en esta zona y ahora están listos para involucrar a la comunidad entera. Y todavía no tienen claro exactamente dónde irá este nuevo puente, pero los líderes ya tienen algunas ideas. Para que usted pueda darse una idea de lo que se puede esperar, aquí está el puente más conocido del área, que es el puente Memorial Prime. El departamento está considerando extender las carreteras estatales 25 o 79 para cruzar el río, y un portavoz, John Tomlinson, dijo que también está evaluando ensanchar las carreteras estatales 30 y 46 por si esto no resulta viable.
La idea es de que un nuevo puente o la ampliación de una carretera ayude a reducir el tráfico y proteger a los conductores. We're looking at crashes, we're looking at, population increases. So all of that factors into kind of the why of this project, just making it safer, decreasing crashes, and being able to move more vehicles. It ties as well to, our economic opportunity. There's a lot of freight that moves through that area. There's a lot of agriculture that moves through that area. Hace mucho, casi 4 décadas de que no se construye un puente importante sobre el río Snake en el Valle Mágico. Tomlinson comenta que un nuevo puente tendría aproximadamente 1.500 pies de largo, que es lo común de esta zona, pero uno de los obstáculos es el financiamiento. Tomlinson dice que el Departamento de Transporte de Idaho no sabe aún cómo pagar el proyecto ni cuánto costará exactamente. Sin embargo, sea cual sea el costo final, Tomlinson menciona que probablemente buscarán obtener fondos del gobierno federal. El departamento invita a la comunidad a este evento para hablar sobre qué quieren hacer. Es el 30 de junio de 4 a 7 de la tarde en el Centro de Artes y Ciencias Herritt en Twin Falls. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Nos vemos el viernes.